en el YouTube. Esta clase de escatología vamos a ir viendo cómo esperar la venida del Señor. Habíamos hablado en la clase pasada, en la clase número 3, que debíamos esperar al Señor cómo, hermanos. A ver, vamos a refrescar un poco la mente, vamos a traer cómo debíamos esperar la venida de nuestro Señor. ¿Qué actitud que debe haber de vigilancia? Hablábamos de pureza. A ver, ¿recuerdan algo? Buscar el reino de Dios. Bien. En santidad. En santidad, sin nadie ver al Señor. Pureza. Sirviendo a nuestro Dios. ¿Cuánto están sirviendo a Dios? Ahí donde están, en donde están sirviendo al Señor. ¿Ah? Bien, de esa manera tenemos que estar esperando la venida de nuestros señores. En pureza, en santidad, vigilantes, sirviendo a nuestro Dios. Hablábamos también de ser agradecidos, ¿recuerdan? De ser agradecidos, de fortalecer nuestra fe. Velando. Es muy importante. Exacto, velando. Aparte, un aspecto muy importante que quiero ampliar un poco hoy es el fortalecimiento de nuestra fe. En una parte dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿no? La Biblia dice así, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, una parte muy importante de un aspecto de nuestra vida que tiene que ser fortalecido es nuestra fe, ¿sí? Es fundamental que nuestra fe esté bien sólida, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? También podemos esperar la venida del Señor de una manera vigilante, como decía una hermana recién, siendo un intercesor, una intercesora, orando, ¿sí? Orando por aquellas personas que están en eminencia, como el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Y esto lo podemos ver en la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2, que puedan estar, al 4, perdón, al 6. Del 1 al 6, alguien que pueda estar dando lectura. Timoteo, ¿cuánto dijiste, Nahuel? Primera epístola de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 6. Voy a leer. Adelante. En primer lugar, pido que se oye por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la hermandad, a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a estas oraciones, que se cree que se oye por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es lo bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Amén. Amén. Bien, perfecto. En ese texto, mis hermanos, de la segunda epístola a Timoteo, vemos un aspecto importante que cada uno de nosotros debe esperar al Señor como un intercesor. Y encima, ahora acá en Buenos Aires, no en la provincia de Buenos Aires, tenemos las pasos, tenemos elecciones, oremos, ¿sí? Por los que están en eminencia. Sí, vemos que en el texto es muy claro, porque dice que Dios desea salvar a toda la humanidad, ¿no? El deseo de Dios es que todos sean salvos y que procedan al arrepentimiento. Orar para que los propósitos de Dios se cumplan, ¿sí? Para que haya salvación, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, nos estamos preparando y es donde también estamos fortaleciendo nuestra fe. Y un punto importante por el cual nosotros estamos estudiando escatología, hablábamos en las anteriores clases, es comprender su propósito. Y cuando nos vamos metiendo cada vez más en la escatología, podemos comprender, hermanos, que al estudiar la escatología produce gozo en nuestros corazones. Hay un gozo, porque estamos esperando a nuestro Salvador, ¿sí? Hay un gozo en nuestros corazones porque sabemos que el Señor viene pronto, ¿sí? Y lo que tanto se nos está enseñando, lo que se nos ha sido anunciado, está cerca, está ahí. He aquí, dice Apocalipsis, vengo pronto, ¿no? Estoy cerca, ¿no?
Hablábamos en la lección habíamos visto los primeros versículos de Apocalipsis, ¿recuerdan? Capítulo 1, verso 3 dice, bienaventurado, está hablando de dichoso. O sea, está hablando de un gozo, hermanos. El que lee, el que oye estas palabras de esta profecía y las guardas, ¿sí? Hay un gozo, y también lo describe también el apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro 1, 8 y 9. Rodrigo Tomás, no llego a leer el apellido, pero Rodrigo Tomás, ¿podrías dar lectura a primera carta de Pedro 1, verso 8 y 9? Amén. ¿Qué tal? Buenas noches. Dios te bendiga, Rodrigo. Buenas noches. 1, 7 al 9. Del 8, 8 al 9. sí, por favor. Dale. Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque ahora no lo pueden ver, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe. Gracias, Amén. Rodrigo. Bien, ahí vemos. ¿Qué produce el estudiar escatología? Dice, ustedes no los han visto, dice el apóstol Pedro, pero dice, ustedes se alegran con gozo inefable, dice la Reina Valera, y glorioso, dice. ¿Sí? La escatología nos enseña que cuando nos metemos, eso en nuestras vidas produce gozo, porque estamos esperando el retorno de Jesucristo, de nuestro Salvador, y que nuestra salvación, cuando Él venga, va a ser completa, ¿sí? Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, la redención, ¿sí? Nuestros cuerpos van a ser glorificados, todo nuestro ser. Pero ahora, la iglesia, en los postreros tiempos, ¿no? Vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos, tenemos la ascensión de Cristo, y vemos que hay un periodo hasta que Él regrese, pero en ese periodo están los postreros tiempos, entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Están los postreros tiempos. Ahí entra la iglesia, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué va a experimentar la iglesia en ese periodo y en ese lapso, sí? Bueno, nosotros tenemos que comprender, hablábamos de ser entendidos en los tiempos, que hablábamos de Mateo 24, de las señales de los últimos tiempos. Va a haber señales en la tierra, que lo vimos, también lo puede apuntar Lucas 21, del 7 al 20, para no seguir tocando este texto que ya lo vimos bastante. Va a haber esas señales, ¿no? Pero también dice que va a haber acontecimientos en los cielos, señales en los cielos. Y Pablo habla, ¿no? De que esperaba, también el apóstol Pablo dice que esperaba la venida del Señor con gozo. A pesar que el apóstol Pablo estaba pasando por momentos difíciles, porque lo estaban por decapitar, hermanos. Es así lo que le estaba pasando al apóstol Pablo. Él dice que estaba con gozo. Y vamos a leerlo, miren. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? En la segunda epístola de Timoteo 4:5. Es lo que le dice a Timoteo, ¿no? Alguien que pueda dar lectura, alguien que no haya participado, puede encender el micrófono. Y aún así, estos versículos nos enseñan también cómo nosotros podemos permanecer en la fe. Amén, pastor, Dios le bendiga. ¿Qué tal? Buenas noches, bendiciones. Segunda de Timoteo 4, del 5 al 8. Dice, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén, gracias, Gonzalo. Bueno, ahí vemos cómo el apóstol Pablo, a pesar de las persecuciones, y nosotros también es una aplicación a
al fortalecimiento de nuestra fe, hermanos, porque nosotros como cristianos pasamos circunstancias que son difíciles. La Biblia dice que para entrar al reino de Dios es necesario entrar a través de muchas tribulaciones, ¿no? Es lo que nos dice el libro de los Hechos. Pero ahí vemos un apóstol Pablo que estaba sufriendo, dice, pero yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y hay una palabra muy importante que si quieren subrayarlo, he guardado la fe, miren, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me espera esa corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Aman la venida del Señor? Amén, ¿no? A todos, dice, los que aman su venida. ¿Sí? Ahí también el Señor nos da. Sí, pero mientras tanto estamos en este mundo, ¿no? Y tenemos que pasar por situaciones, por tribulaciones, por angustia, menosprecio, como hablamos en la anterior clase. Pero ahí está, ¿no? Sabemos, mis hermanos, que padeceremos por causa de Cristo, ¿no? Y no debemos avergonzarnos a la hora de padecer por Cristo, ¿no? Porque la misma Biblia enseña que el juicio empieza ¿por dónde? Por la casa, ¿no? Sí. Y después vemos, ¿no? Que posteriormente hay un juicio final, la batalla de Armagedón que vamos a ver en el Apocalipsis. Los cristianos vamos a pasar por situaciones como vimos en la historia de la iglesia. Los cristianos del primer siglo, ellos sufrieron, ¿no? Por causa de Cristo padecieron persecución, ¿no? Y ahí lo vemos en la historia de los primeros siglos de la iglesia, ¿sí? Pero vamos a padecer, pero que el apóstol Pedro nos enseña a padecer, pero si padezcamos, pero según sea la voluntad de Dios, ¿sí? Pero dije algo que los acontecimientos que vamos a ver, que serán señales de que Cristo está a la puerta, es que va a haber señales en el cielo. Eso es lo que dice Lucas 21-25. Entonces habrá señales, lo voy a leer yo. Lucas 21-25. Entonces habrá señales en el sol, miren, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Sí? Ahí vemos señales que ya se ven en el cielo. ¿Sí? Hoy los científicos están asombrados por descubrimientos en el universo. Lo podemos ver, las señales que hay en los cielos, ¿no? La potencia de los cielos será sacudida, hermanos. Y vemos, ¿sí? Y cosas que pueden acontecer en este periodo que está la iglesia, y cosas que pueden acontecer en el cielo posteriormente a lo que es la gran tribulación también, que eso vamos a ir hablándolo también, ¿sí? Hoy los cambios, mis hermanos, son abismales, y vemos personas que están haciendo sus refugios, sus bóvedas subterráneas, ¿no? Fenómenos que están en el cielo, señales que están causando una expectación tremenda, ¿no? Y vemos que una de las plagas de Apocalipsis habla, ¿no? de langostas que van a venir, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que es la gran tribulación, ¿no? Sobre la tierra, cuando todavía el Señor está dando ahí oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Y todo lo que estamos viendo en los cielos de objetos no identificados, ¿no? Que dicen así, y cosas que están sucediendo, ¿no? Recuerdo una mañana salía con mi esposa para acompañarla del trabajo, y yo tengo la costumbre siempre a la mañana de mirar a los cielos, ¿sí? De mirar hacia arriba, y era invierno, la acompañaba y miraba hacia arriba y vi como una luz rara, no sé si alguno pudo ver, no sé, cuando están de vacaciones allá en el mar, cosas en los cielos que están sucediendo. ¿Sí? Esto la Biblia nos anticipa, ¿sí? De hecho, pero Jeremías ya nos dice, el texto de Jeremías 10:2, alguien que pueda leer. Daniel Flores, ¿podrías leer Jeremías 10:2? Estas señales que anuncian, ¿no? la cercana venida de nuestro Señor Jesucristo. Jeremías 10:2. Bien. Jeremías 10:2 dice:
Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Aunque las naciones las teman, ¿no? Ahí ya vemos Jeremías profetizando, ¿no? Esto. Y estas señales anuncian, ¿no? La cercana venida de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien que pueda leer Lucas 21, del 26 al 28. Amén, Leo, hermano. ¿Quién? Cristian, Cristian, ¿cómo estás, Cristian? Buenas noches, que te bendiga. del 26 al 28. Sí, Falleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ahí está, ¿ves? Gracias, Cristian. Ahí tenemos ya unas señales, ¿no? Si estas cosas están sucediendo, estas cosas están aconteciendo, pero también surge otra cuestión más en la cual nosotros tenemos una advertencia en la Biblia, surge con mucho auge lo que es la apostasía, ¿sí? Otra señal es la apostasía. Estos eventos son antes de la venida del Señor, ¿sí? La apostasía. Y apostasía significa retroceder, recaer. Apostasía significa abandono de la fe. ¿Sí? Alguien que abrazó la fe, ¿no? Que creyó en Jesucristo, pero por diferentes circunstancias llegó a apostatar. Eso es apostasía, ¿sí? Así que hay dos cosas que debemos comprender respecto a nuestra salvación, hermanos. Si bien hay dos cosas que debemos comprender respecto a nuestra salvación, si bien tenemos que tener seguridad de nuestra salvación, pero que seamos salvos no nos da a nosotros el derecho de seguir en el pecado, ¿no? Licencia para pecar, ¿sí? Para pecar de una manera deliberada y hacer lo que nosotros queremos, como enseña en la carta a los Romanos capítulo 6. Persistiremos en el pecado, y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. O sea, nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación. Yo estoy seguro en Cristo, y es por gracia, por medio de la fe, por cual yo soy salvo, y no por hacer lo que yo quiero, ¿sí? Nosotros sí debemos estar seguros de nuestra salvación en Cristo, pero no es para hacer lo que nosotros queremos, ¿sí? Sí debemos estar seguros y debemos atender también a las advertencias que nos da Dios en su palabra. Y una de esas advertencias, mis hermanos, que podemos ver en la Biblia es lo que va a suceder, el auge, el crecimiento, así como es el crecimiento de la maldad, el aumento de la maldad, el aumento de la ciencia, va a venir un aumento en lo que es la apostasía, ¿sí? En estos postreros tiempos, durante este periodo, tenemos que saber una advertencia clara, es que muchos van a abandonar la fe, muchos se van a volver atrás. Y esto no solamente sucede ahora, sino que sucedió en la iglesia del primer siglo, ¿sí? Que vemos que fue perseguida y cómo personas también abandonaron, apostataron, desertaron, ¿sí? Lo vemos en la iglesia de los inicios, cuando empezó lo que es la persecución, abandonan la fe, y desde esos tiempos hasta hoy, la apostasía vino en un aumento, en un crecimiento. ¿Se entiende, hermanos? Desde esos tiempos hasta estos días, lo que es la apostasía vino en un crecimiento, ¿sí? Y lo vemos, ¿sí? Y ese crecimiento empezó desde que mismo Cristo ascendió a los cielos, y el inicio de la iglesia en Pentecostés, y a lo largo de la historia vemos un aumento de lo que es la apostasía. Y no es desde ahora, sino que es de mucho más antes, ¿sí? Y va a seguir en aumento, ¿sí? Viene este crecimiento. ¿Por qué viene el crecimiento de la apostasía, hermanos? A ver, vamos a abrir acá el panorama. ¿Por qué ustedes creen que viene
el incremento de la apostasía. Por falta de amor. Falta de fe también. Sí. Por causa de la maldad, según lo que entiendo por la escritura. Porque Cristo ya viene. Bueno, Por la falta de la vamos comunión. vamos a ir viendo esto, ¿sí? Hay varios aspectos que podemos desarrollar. La apostasía puede venir por las falsas doctrinas que se han introducido dentro de la iglesia, pensamientos humanistas, filosofías huecas, que nos hacen muchas veces desviarnos de la verdad del Evangelio, ¿no? Hoy vemos cantidades de iglesias, ¿no? Hay muchísimas iglesias, ¿no? Pero no muchas están centradas en la verdad del Evangelio, en la verdad de Jesucristo, ¿sí? Se desviaron de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿No? La verdad es de la palabra de Dios. Hoy notamos claramente que han caído ahí, ¿sí? Un ejemplo que tenemos en el Apocalipsis es cuando Juan le escribe a las 7 iglesias, ¿sí? Y a las 7 iglesias le hace un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque había un riesgo, ¿sí? Y ahí vemos, mis hermanos, en lo que es numerología. Las 7 iglesias tienen que ver con lo que es, el número 7 tiene que ver con lo que es plenitud, ¿sí? Y está hablando de lo que es la iglesia a nivel, en plenitud. Por eso las siete iglesias, ¿sí? El libro de Apocalipsis vamos a ver muchas simbologías, números. Vemos que el número 7 también tiene que ver con lo que es la perfección, ¿sí? Tiene que ver con... Y vemos que en el contraste lo que es el número, el 666, ¿no? el 666, que es la imperfección, ¿no? El número de la bestia, ¿sí? Y la iglesia, acá estamos viendo las 7 iglesias, ¿no? En general, de todos los tiempos, ¿sí? Y Dios llama a su iglesia en estos tiempos, a nosotros, a cuidarnos, nos advierte de no caer en lo que es la apostasía, nos advierte. Y hoy vemos, mis hermanos, a un nivel general que hay síntomas de apostasía. Y cuando hay esos síntomas, mis hermanos, se debe evitar estas cuestiones, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dicen las epístolas pastorales en la carta de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Alguien que pueda dar lectura? Pastor, primera o segunda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Primera carta de Timoteo 1, versos 3 y 4. Bien, pastor, voy a dar lectura. Adelante, hermano. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4. Ni presenten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Palabra de Dios. Gracias, Rubén. Acá vemos, ¿no? Raúl, perdón. Ahí leí. Les cambio el nombre a todos. Bueno, como te rogué, le dice, ¿no? El apóstol Pablo, que te quedase. Había un problema, y Timoteo estaba como pastor en la iglesia de Efeso. Cuando fui a Macedonia, dice, habían personas que habían entrado, que no enseñan diferentes doctrinas, mira. Estaba metiendo lo que es el gnosticismo dentro de la iglesia, y que no enseñan diferentes doctrinas. Y acá viene, y ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe, dice. Así te encargo ahora. Este es el encargo que te hago, Timoteo, ¿sí? Y en estos tiempos, mis hermanos, nosotros podemos notar esas doctrinas, ¿no? Doctrinas de demonios, ¿no? Apostasía, ¿no?
que traen problemas, que se quieren infiltrar, que entran encubiertamente también, lo dice el apóstol Pedro. Pero en el verso 18 hay algo importante que Pablo le dice a Timoteo. Verso 18 del mismo capítulo 1 al 20. Mariela, ¿puedes dar lectura de capítulo 1, verso 18 al 20? ¿Se me escucha, pastor? Buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga. Sí, se escucha perfecto. Lo leo. Hijo Timoteo, te encargo este mandamiento, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Milita por ellas la buena milicia. Mantén la fe y la buena conciencia, que algunos desecharon y por lo cual naufragaron en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, que entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Gracias, Mariela. Bueno, acá tenemos, miren, mi hermano, este mandamiento, te estoy mandando esto, Timoteo. Te hago este encargo, ¿no? Y le está diciendo que milite, ¿no?, la fe, manteniendo la fe. ¿Ves? Qué importante, ¿no? Para, en estos tiempos de apostasía, ¿qué debemos hacer? Mantener la fe, ¿sí? Y dice una buena conciencia, ¿sí? Desechando, dice, lo cual naufragaron. Y acá vamos a explicar algo, ¿sí? Está hablando de un permanecer y de cuidar la fe. Y los que no permanecen y los que rechazan el no permanecer en la fe, los que no se mantienen en la fe, y da como un resultado que no hay una buena conciencia, ¿sí? Porque dice que naufragaron, ¿sí? Está diciendo que es en esa palabra en el griego es que quedaron aislados. Quedaron aislados. ¿Vieron la película de Náufrago? ¿Quién la vio? ¿No? Wilson, ¿no? Así, naufragaron, ¿sí? Tiene que ver que perdieron el rumbo, ¿sí? Naufragaron en cuanto a la fe, dice. Algunos que conocieron, abrazaron la verdad del Evangelio, pero se aislaron de esa fe y quedaron fuera de rumbo, ¿sí? Naufragaron, apostataron. Y ahí nombra un Himeneo y Alejandro el Candelero, que me causó muchos males al apóstol Pablo. Y ese entregué a Satanás, mis hermanos, quiere decir que cuando vamos a estudiar un poco bien el texto bíblico, es que habían quedado excomulgados, expulsados de la congregación, ¿sí? Quedaron expulsados de lo que es la congregación. Mis hermanos, esto para aquellos futuros ministros o de hecho pastores que estén en este lugar, que no dudar en el momento de expulsar a personas que quieren infiltrar falsas enseñanzas, o doctrinas que son doctrinas de demonio, o doctrinas que son antibíblicas. Nosotros tenemos que guardar lo que es la sana enseñanza, ¿sí? La sana enseñanza de la palabra de Dios. Y como ministro no debemos permitir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si no, esto afecta a las ovejas. Por eso el cuidado del pastor en lo que es la doctrina. Persiste en lo que has aprendido, Timoteo le dice, y la doctrina. Por eso es muy importante, mis hermanos, estudiar la palabra de Dios, meternos, ¿sí? Cuidar, procura con diligencia, le dice, de presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y cuando dice que usa bien la palabra de verdad, tiene que ver que traza bien la Biblia. Alguien acá es albañil, o sabe lo que es la construcción, ¿no? A ver, que levante la mano, así lo puedo identificar. Usted cuando está tirando la hilada de ladrillo, usted pone un hilo, ¿no? Donde va ahí ladrillo por ladrillo, ¿para qué? Para que la pared salga derechita. Bueno, ese es el sentido que está diciendo, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el sentido, hermano, cuando dice así en la epístola de Timoteo, que traza bien la Biblia. Eso quiere decir, hermanos, ¿sí?
¿Se entiende? Ese es el sentido, porque muchas veces no es lo que a nosotros nos parece, mis hermanos. La Biblia no se contradice, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento se complementa, pero hay que trazarla, porque hay personas que a veces hacen una mala interpretación, que es una exégesis de la Biblia, y no se meten bien en el contexto, no estudian bien el sentido que está diciendo, por qué está diciendo esto, no le hacen pregunta al texto y tienen una mala interpretación y no están ahí trazando bien la palabra. De hecho, se respaldan con otros textos que no tienen nada que ver y están forzando el texto. Y después ahí vemos todo lo que están aprendiendo con el pastor Daniel, ¿no? Todas las herejías, las sectas, y ahí tenemos todo eso. ¿Sí? Pero es lo que el consejo que Pablo le da a un joven pastor. De hecho, en 2 de Timoteo 2:14 al 15, palabra de Dios para todos, me gusta esta versión. Dice, sigue recordándoles con advertencia delante de Dios que no se metan en discusiones que no ayudan para nada, que solo destruyen a los que escuchan. Esfuérzate, mira, por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente, dice acá, esta versión, palabra de Dios para todos, que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Trazar bien la verdad del Evangelio y ir hilando bien derechito, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer, sin quitar ni agregar nada, mis hermanos. Ahí está, ¿sí? Sin quitar ni agregar nada, ¿sí? Y debemos meternos a profundizar el sentido correcto de las Escrituras. Y algunos vemos que toman la Biblia para su propio beneficio, ¿sí? Trazando mal la palabra de Dios. Y otra cosa le dice Pablo en la segunda carta de Timoteo 2, del 16 al 18, alguien que dé lectura. Segunda epístola 2, verso 16 al 18. Leo, pastor. Dale, Tami, gracias. Nueva traducción tengo. Perfecto. Dice, evita las conversaciones inútiles, necias, que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Este tipo de conversaciones se extiende como el cáncer, así como el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esta manera desviaron la fe a algunas personas. Que hubo un desvío de la fe. Ahí otra vez vuelve a mencionar Himeneo, ¿no? Y estaban hablando cosas que ya la resurrección se había efectuado. Bueno, ahí vemos lo que yo le decía, lo que entró esa falta de enseñanza del gnosticismo, donde promueve que la única resurrección verdadera es la resurrección del interior y que la materia, el cuerpo no es malo, ¿no? Y que no iba a haber resurrección externa. Eso enseñaba el gnosticismo, ¿sí? Esas falsas enseñanzas se habían introducido, ¿sí? Hacían ellos con sus cuerpos lo que querían, ¿sí? Por eso hoy notamos, mis hermanos, en escalas mayores la apostasía. Y es una de las grandes señales de que Cristo está a la puerta y su retorno va a ser inminente. Pero hoy no muchos tampoco hablan y mencionan la apostasía. Vemos, como les decía, el aumento de la ciencia, la inteligencia artificial, mis hermanos, suplantando, desplazando al hombre totalmente, ¿no? En una era donde vemos una era donde la tecnología va en avance, todo es digital, ¿no? El aumento de la maldad, las señales que notamos en los evangelios. Y esto trae lo que es el aumento de la apostasía. El incremento de la apostasía por dos razones, ¿sí? Hay dos clases de apostasía, ¿sí? Que vamos a ver. Número uno,
la apostasía moral. ¿Sí? Apostasía moral. Esto está relacionado con una persona que abrazó la fe, que empezó a seguir a Cristo, que abrazó las enseñanzas del Evangelio, pero luego vuelve a ser esclavo del pecado, ¿sí? Donde abandonan totalmente, como Demas. Miren, segunda de Timoteo 4:10. El que lo tiene lo puede dar lectura. Segunda de Timoteo 4:10. Leo, pastor. Sí, Dice, más me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. ahí está. Demas, ¿sí? Me ha desamparado, que amó este mundo. ¿Ve? Acá hay una apostasía por amor hacia a las cosas de este mundo. ¿Sí? Apostasía moral, los deseos de esta vida, la vanagloria de la vida, lo que habla Juan, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Sí? Apostató de Demas por amar este mundo, ¿sí? Precisamente la apostasía no tiene que ver únicamente con falsas doctrinas. O sea, acá vemos que por amor a este mundo abrazaron la fe, se dejaron llevar por el afán de este mundo, los placeres, la vanagloria, y abandonan la fe y se apartan y vuelven a la esclavitud del pecado, ¿sí? Conocí, hermanos, donde estudiaban en el seminario bíblico, personas que abrazaron la fe, que empezaron a estudiar la palabra de Dios, pero hoy en día se fueron tras los placeres de este mundo, ¿sí? Es decir, que hoy en día se dejaron llevar, ¿no?, por ideologías de este mundo, y es más, hasta hoy en día, esas personas que conocí, donde estudiamos en el seminario, hoy en día son ateos, ¿sí? Hablábamos de Cristo y todo, hoy en día se declaran ateos, ¿sí? Por eso, mira lo que dice Hebreos 3:12, alguien que pueda dar lectura a Hebreos 3:12. Leo, pastor. ¿Quién? Débora, adelante. Sí. Hebreos 3, versículo 12 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Mirad, observen, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿sí? Por tener incredulidad en el corazón. Segunda de Pedro 2:20 también, al 21. Así cerramos. Segunda de Pedro, Gabriel, ¿lo tenés? Segunda de Pedro 2:20 y 21. El que lo tenga, si no, hermanos. Perfecto. ¿Quién lo tiene? Pues los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Ahí tenemos, ¿no? Y en estos textos podemos que encierra una apostasía moral, ¿sí? Pero también hay una apostasía teológica, ¿sí? La apostasía teológica, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento de Dios, y esto tiene que ver con el rechazo y la negación de algunas o de todas las doctrinas de Cristo, ¿no? Pastor, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Ahí ya pasaría dijo dos tipos de apostasía, ¿no? Una moral y a esta ya sería apostasía. La número 2, teológica, la apostasía teológica.
que tiene que ver, decía que con el conocimiento de Dios, y esto tiene que ver con el rechazo, ¿no?, a la negación de todas o de algunas de las doctrinas de Cristo, ¿sí? ¿Sí? Acá sí entra lo que es falsas doctrinas, errores doctrinales, que se originan y que crecen, ¿saben dónde? En la iglesia. Aquellos que la introducen de una manera encubiertamente, como dice el apóstol Pedro, que ahora vamos a leer. Segunda de Pedro 2.1, ¿podés leer, Gabriel? Segunda epístola de Pedro 2.1. Segunda de Pedro 2:1. Sí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Gracias, Gabriel. Acá tenemos. Y bueno, y ahí veíamos un personaje ahí, Himeneo, ¿no? Y el Fileto, ¿no? El Fileto, ¿no? Que se desviaron, ¿no? Ahí vemos una apostasía teológica, trastornaron, dice, a algunos. ¿Y a quiénes trastornaron, mis hermanos? A los que estaban débiles, ¿no? A los que a los que no se fundamentan, ¿no?, en las doctrinas esenciales de la fe. A esos se los trastornaron. Y nuestro deber como cristianos, mis hermanos, es cuidar, vigilar, advertir al pueblo de Dios de estas advertencias respecto a lo que es la apostasía. ¿Sí, mis hermanos? También lo bueno es que identificar esto, ¿sí? Identificar los síntomas de la apostasía. Identificar esos síntomas de la apostasía. Hay rasgos, síntomas. Y si se puede detectar a tiempo, ahí nomás, ¿no? Ir, corregir, pero si vemos que si se deja estar y dejamos estar estos síntomas, después, ¿qué vemos? Y lo que se produce, se manifiesta la enfermedad. Se detectan los síntomas y no se hace nada, lo que se manifiesta en la enfermedad, bueno, apostatan, ¿sí? Y lo que es la apostasía venidera también, mis hermanos. Quisiera ir a lo que dice 2 de Timoteo 3.1, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? Acá hay características de cómo va a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos, ¿no? 2 de Timoteo 3.1 al 9. El que lo tenga... Lo leo, pastor. ¿Quién lo tiene? Giovanna. Giovanna, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos allá, Bolivia. Amén, pastor. 1 al 9, ¿no? Sí, por favor. Listo. Segunda de 3 del 1, vamos a leerlo al 9. Dicen, Dios habla hoy. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido, con mis consejos, hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantienen en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. Además,
Perdón, hermana, ¿estás en segunda de Timoteo? Pedro, No, segunda de Timoteo 3:1 al 9. perdón, pastor. Está bien. Segunda Timoteo 3 del 1 al 9. Ahí lo leo. Dale. A ver. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Segunda de Timoteo. Ay, no. Estamos Ya lo tengo, pastor. Dale. También debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos y estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente, porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado que arrastran por toda clase de deseos. Están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. Pero no avanzarán mucho, porque todo el mundo se dará cuenta de que son unos tontos, igual que les pasó a aquellos dos que se opusieron a Moisés. Gracias, hermana. Sí, es el texto que pregunta la hermana de segunda de Timoteo 3, del 1 al 9. Gracias, Fabián. Ahí estamos. Acá vemos el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pablo le enseña a Timoteo de que cuál tiene que ser su postura ante el error doctrinal dentro de la iglesia, ¿sí? Como pastor de Éfeso debía cuidar y no permitir, ¿no? Las falsas doctrinas o una doctrina diferente, ¿sí? Después de esto pasa a ser una advertencia, ¿no? De estas falsas enseñanzas iban en un incremento, en un aumento. Parecería ser que esta carta no es un cuadro nada alentador para Timoteo, ¿no? Todo lo que le estaba diciendo, lo que iba a pasar el apóstol Pablo. Recuerdo que un pastor me dijo, cuando me apartaron para el ministerio, me dio un aliento bárbaro, ¿no? Me dijo, mirá, los tiempos que te tocan como ministro, dice, son tiempos, así como Pablo le estaba diciendo a Timoteo, de esa forma me hablo. No son nada fáciles, pero persistí en enseñar la verdad del Evangelio. No le bajes nada. Predicar la verdad del Evangelio. Y yo lo tomé a ese consejo, hermano. Enseñar lo que es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El que dice, el que no enseña esto, está envanecido y nada sabe, dice. Y delira, ¿no? Con cuestiones necias de hombres corruptos que vemos ahí. Pero bueno, este pastor me aconsejó y me dice, enseñá todo el consejo de la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra, hermanos. Toda la escritura, todo el consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y bueno, mis hermanos, metiéndonos ya ahora, si Dios permite, ya vamos a entrar en el análisis de Apocalipsis, vamos a ir viendo. Así que vamos a cerrar, vamos a orar en esta noche.